Hoy vamos a hablar de una congresista que a mí en particular me parece que suma todas las fichas para autodenominarse o para que la ciudadanía la perciba como una persona violenta, casi lindando las actitudes delincuenciales, o bueno, lo que ha hecho recientemente en realidad sí delincuencial. Me estoy refiriendo a Kira Alcaraz. Esta congresista ya tiene antecedentes de haber amenazado a periodistas, de haber proferido insultos, de haber tenido comentarios sexistas y ahora recientemente está siendo denunciada por un inspector de Sutran a quien la congresista nada más y nada menos cacheteó, es decir, lo agredió físicamente. ¿Qué fue lo que pasó? Para poner un poquito en contexto la situación. La congresista está siendo denunciada por este fiscalizador de Sutran que ha preferido, por supuesto, mantener el anonimato porque tiene mucho temor de las represalias, luego de que éste estuviera cumpliendo con su labor. Estaba trabajando en un operativo en el que, tal y como su puesto indica que tiene que hacer, detenía a los vehículos, a una serie de vehículos, sobre todo en particular a los que, según su registro, tienen multas. ¿Qué sucedió? Durante el operativo tuvo que detener al vehículo de placa CTM 375, qué casualidad, que tenía, escuchen esto por favor, tenía una orden de captura por la suma de 1.327 soles que adeudaba en papeletas. En ese momento no hay imágenes aún, o al menos no se han hecho públicas, pero lo que sucede es que el inspector le señala a la congresista que se encontraba presente, estaba al interior de este vehículo, que iba a registrar el operativo y que además tenían que llevarse el carro al depósito. ¿Por qué? Porque eso señala la ley. La ley, señora congresista, que usted debería conocer a la perfección porque además forma parte del engranaje del poder legislativo. Eso señala la ley que tendría que hacer este inspector, ya que tenía una orden de captura vigente. ¿Pero qué pasó? No le gustó. Dijo, tú no sabes quién soy yo soy Kira Alcaraz, congresista, a mí no me vas a quitar el vehículo y no me vas a grabar. Y entonces, de una manera altanera, bajísima, violenta, por no decir otra palabra que tengo en la punta de la lengua, pues lo cachetea y le arrancha el celular. Estamos hablando del comportamiento de una persona que representa a lo mejor, o mejor dicho, vamos a decir lo que representa los padres de la patria, así son llamados, los padres y las madres de la patria del Perú, nuestros representantes legales, la máxima institución absolutamente desprestigiada y venida abajo por ejemplares como Kira Alcaraz. ¿Qué pasó después? El fiscalizador evidentemente puso la denuncia que ya ha sido verificada por no solamente diversos medios, sino por la misma Municipalidad de Lima, y está siendo denunciada por este trabajador que además dijo que lo había amenazado, que le aseguró que él iba a perder su trabajo. Le dijo, a partir de mañana tú no trabajas más en el SAT. ¿Qué se cree esta congresista? Que está por encima de la ley, del orden, de la ciudadanía, que ella tiene cierto poder por sobre todas las entidades como para que pueda pasar desapercibida o para que la ley no se aplique a ella. ¿Qué es lo que se cree esta congresista para que además no sea esta su primera intervención violenta? Vamos a recordar un poquito del pasado para ver quién es Kira Alcaraz y lo que ha dicho sobre los periodistas. Digamos que en este caso se ha centrado en periodistas porque es con quienes ha interactuado, pero yo creo que esta es la forma en la que esta congresista se expresa en su día a día, se le cruce quien se le cruce. En octubre pasado amenazó a una periodista que le estaba consultando por una contratación irregular. Diana Alani de la Cruz Flores es la pareja del hijo de la congresista Kira Alcaraz, quien fue contratada para un cargo en su despacho. Recordemos que esto está nuevamente, y volvemos a traer a la mesa la ley, esto está prohibido según la ley, corresponde a un caso de nepotismo.
La periodista se le acerca, le hace la pregunta y ¿qué es lo que le responde la congresista Kira Alcaraz? Lejos de dar explicaciones, lejos de contestar, así estuviese ella molesta, como corresponde al cargo, a la investidura de lo que representa como una congresista, le dice, voy a leerlo como lo dijo, ¿ah? No estoy alterada, porque si yo estuviera alterada, mamita, tenlo por seguro que te estamparía contra la pared. Por eso es que todavía sigues viva, mi amor. Ese es el nivel, señores y señoras. Ese es el nivel con el que una congresista de la República se expresa ante una periodista que le hace una pregunta además una pregunta completamente pertinente sobre un cargo que había sido asignado a una persona cercana a su entorno familiar, algo que está prohibido. Y tenemos otra también, otro de los episodios en los que ella hace una generalización, ¿no? Y dice, bueno, entonces yo también podría decir que todos los periodistas son una mierda. Esa fue la palabra que dijo. Ahí está. Kira Alcaraz vuelve a atacar a la prensa. Todos los reporteros son una mierda. La congresista protagonizó un nuevo exabrupto, una forma muy sutil de decir un episodio violento, agresivo, infame, vergonzoso, al responder a un reportero con un insulto que quedó registrado en vivo y se volvió viral, reavivando las críticas por sus antecedentes de agresiones verbales contra la prensa. Esto es solo una pequeña muestra. Creo que ella suma ya muchas públicamente, ¿no? Pero no es la única, no es la única ni la primera vez que vemos a los congresistas reaccionar de esta manera, no solo ante la prensa, sino en general en episodios de su vida, ¿no? Tenemos los mochasueldos, tenemos en los casos de las congresistas que han sido captadas cortándole las uñas de los pies, ¿no? Esto son actitudes que corresponden a la ética que un congresista debería sostener. Tenemos a una invitada del día de hoy. Ella es Silvana Salazar y es socióloga, con quien yo quiero conversar un poquito para tratar de comprender estos contextos violentos y qué es lo que implica o qué es lo que nos quiere decir de nuestra sociedad, si es que es cierto o no lo que dicen, que los congresistas representan o muestran, reúnen las peores actitudes de nosotros los peruanos. Sí, sí, si no, ¿qué opina ella? Cuéntanos, ¿está conectada, vale, querida Silvana Salazar? Hola Silvana, ¿cómo estás? Hola Matilda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto Bien, saludarte. Silvana, muchas gracias por conectarte conmigo esta tarde, con toda la audiencia de Fuerte y Claro. Bueno, yo hacía un breve recuento de lo que ha sido una serie de, para utilizar la palabra que decía el documento de prensa, exabruptos, pero en realidad yo no quisiera minimizarlo a exabruptos. Son actitudes y expresiones violentas que una congresista ha tenido hacia otras personas, otros peruanos, otros ciudadanos, en el ejercicio de su labor cotidiana. Cuando una periodista está cumpliendo con su trabajo y le hace una pregunta, cuando un reportero la aborda y le hace otra, y en este caso, cuando alguien que pertenece a la misma institución a la que ella, es decir, en el engranaje del Estado, la detiene y ella, de manera prepotente, lo golpea y lo amenaza. Se dice mucho, se habla un poco de la violencia contenida en los peruanos, pero yo no quisiera creer que esto es una representación de quienes nosotros somos. ¿Cómo ves tú un poco el panorama? A ver, no creo que esto sea un caso individual, algo que algo que haya que analizarlo como persona, es decir, como la congresista Kira Alcaraz, sino como un comportamiento sistemático de muchos congresistas que hoy dicen representar al país, ¿no? Claramente esto es un abuso de poder, porque cuando alguien usa su cargo para intimidar, para presionar o evitar una sanción, aquí estamos hablando de que la congresista llamó a un miembro de la Policía Nacional, ¿no? Para supuestamente pasar por agua lo que ella estaba cometiendo, que claramente es un delito común. Entonces, esto es un abuso de poder y hay antecedentes con periodistas, con el fiscalizador, como bien lo has mencionado previamente, ¿no? Todos los hechos. Esto es un comportamiento sistemático, no solamente de esa congresista, es claro que en este caso ha sido mucho más violento porque
ha transgredido la integridad física del fiscalizador, pero esto es un comportamiento generalizado entre muchos congresistas que Sí. se creen con el derecho de pasar por sobre la ley. Entonces, más que un comportamiento individual, yo creo que estamos, es lamentablemente un caso más, una evidencia más de quienes están en el poder hoy. Y yo lo digo porque me preocupa la cara a las siguientes elecciones, ¿no? Que se vienen. Claro, porque además la cantidad de curules se va a duplicar Tal y cual. muchas de las caras que estamos viendo ahorita son las que nos quieren convencer de que les volvamos a dar la oportunidad de representar al país. ¿Pero para qué? Para que tengan comportamientos como este, para que minimicen a la ciudadanía, para que instrumentalicen cargos públicos para hacer lo que se les da la regalada gana. A mí, Silvana, me parece preocupante es algo más, que es muy cierto dentro de todo lo que tú dices, creo que la figura que utilizas es clave, que es esto es una situación de abuso de poder, porque es posible que Kira Alcaraz sea una persona altanera, malcriada, pero que si no tuviese quizás el cargo que tiene ahora, no podría tener tanto control en la narrativa o tanto poder en cuanto a si se le sanciona o no. Ya hemos nombrado 3 episodios previos en los que no ha pasado absolutamente nada. Y ahí voy con mi siguiente pregunta. El Congreso tiene supuestamente una entidad, un área especializada en analizar este tipo de casos, que es la Comisión de Ética, formada absurdamente por congresistas. Entonces, ellos mismos se juzgan a ellos mismos y a sus colegas para determinar si lo que han hecho, si alguna actitud en particular corresponde a una falta ética. La Comisión de Ética está sumamente desprestigiada por la cantidad de casos que ha pasado por agua tibia. Mochasueldos, pero no solo eso. Casos de abuso sexual, denuncias por abuso sexual, que en el plano jurídico terminaron siendo sancionadas, como en el caso de Freddy Díaz, y que cuando llegaron a ética, la respuesta de los congresistas fue, no ha pasado en el Congreso. ¿Qué te puedo decir? O sea, hermano, es grave, pero no pasó acá, no pasó dentro de nuestros pasillos, entonces no lo puedo ver. ¿Eso es ética? Es preocupante y es contradictorio como quienes mismos, los que cometen estos delitos y se creen impunes ante la ley, forman parte de esa comisión, ya que ella misma pertenece a la comisión de ética. Entonces, es contradictorio cómo no se está juzgando esto de manera imparcial. No hay una entidad que pueda de manera imparcial, que valga la redundancia, juzgar estos casos que han pasado desde la red de prostitución que está en Congreso hasta casos de abusos de poder que están, los vemos en el día a día como sueldos, el caso de la conquista que tenía a su trabajador, un funcionario público, a la orden del día para que le haga la pedicure, y ahora el tema de la congresista Kira, ¿no? Que se va con su fiscalizador y la amenaza de que incluso se puede quedar sin trabajo. Y esto es muy preocupante porque somos nosotros mismos quienes escogemos estos representantes, supuestamente, de la población y quienes están 5 años ahí y no hay cómo sacarlos porque genera estabilidad, ellos deciden quiénes se quedan, quiénes se van. En el caso de la inestabilidad política que hemos vivido con los presidentes que hemos estado teniendo hasta hoy. Tenemos un presidente que va a estar unos meses y luego se va a ir. Uh -huh. Y finalmente, quienes están quedando ahí son ellos, los congresistas, ¿no? Y el porcentaje de desaprobación a los que ha llegado es altísimo, 95%, Manuel. Entonces, en el contexto que nos encontramos con poca legitimidad, la gente está harta de, ya normaliza estos casos, Totalmente. los otorongos, ¿no? Los otorongos, los muchos sueldos, ya un poco, bueno, llegamos un poco a la gracia, porque es un poco el reír para no llorar, Claro. pero nos va a tocar ver quiénes están yendo ahora a las elecciones, porque esta congresista entró con un partido, Somos Perú, Sí. luego se fue a Podemos, y ahora no tiene Está no bancada, agrupada. no tiene, exacto, entonces así entran, no importa, yo entro como sea, pero me quedo ahí los 5 años, para hacerme de viajes, enriquecerme a costa de
a costa del sueldo que nos pagan todo, que pagamos todos los peruanos. Y a mi Entonces, es familia, ¿no? En el increíble. caso de Alcarrás, que Exacto. contrató a la novia del hijo. Nepotismo, casualmente. Nepotismo, exacto. Entonces, mira, yo sé que, y esto te lo pregunto un poco desde el punto de vista sociológico, yo sé que no podemos esperar que los representantes del legislativo sean seres inmaculados, yo sé, pero ¿no crees que esto también genera un efecto directo en la población, como tú mencionabas, del decir, bueno, si los grandes padres de la patria son estos, si hacen esto, entonces yo ciudadano, ¿por qué no lo voy a hacer? O sea, ¿qué clase de autoridad tienen para emitir cualquier ley mañana si se pasan las leyes por donde no llega el sol? Tal cual. Lo podemos ver en los índices de criminalidad en los cuales estamos, ¿no? Estamos ante una grave crisis de seguridad ciudadana, con altos índices de criminalidad, sicariato. Entonces, si no hay sanción, no existe la ley para los padres de la patria, ¿qué podemos esperar nosotros? Entonces, Mm. nos creemos también que en algunos casos estamos fuera de la ley y podemos operar sin ningún tipo de sanción. Pero ojo que a veces la ley se comporta de manera diferente, ¿no? Porque siempre hay casos en los cuales los ciudadanos también caemos en este tipo de salvavidas, ¿no? Que conocemos a tal persona en la policía, que conocemos a tal persona que Sí. nos puede ayudar, a tal abogado. Entonces también depende de tu poder adquisitivo, el cual te dice con qué vara vas a ser juzgada o juzgado. Entonces, tal cual, o sea, los congresistas ganan un montón de plata, se han llevado en diciembre bonos. Ahorita están felices. Entonces, Forraditos. exacto. Y los ciudadanos que tienen mayor poder adquisitivo también se la pueden librar fácilmente, como hemos visto en casos, ¿no? Casos de atropellos en la vía pública y que se han librado. Entonces, definitivamente la ley no es igual para todos. Y No, eso en este es, país menos. Y creo que en el Congreso valdría la pena analizar cómo es usado la manera de trampolín para personas, digamos que en el común, ¿no? En el ciudadano común muchas veces utiliza el tema del ascenso económico para empezar a ejercer una serie de conductas clasistas, para empezar a autoasumirse como superior de cierta manera al resto de ciudadanos. Y en el Congreso muchas veces lo que ha sucedido es que esa autoasunción de ser un ser superior no viene tanto por el ingreso económico que empiezan a percibir, que evidentemente sí aumenta y mejora su situación y se puede ver en el incremento de sus propiedades y de los bienes que registran, sino también como que les da o creen que les da cierto estatus, no sé si social dirías tú, pero muchos congresistas parece que toman el estar en el Congreso como si recibieran un manto de impunidad y empiezan a no volverse, porque probablemente sean así en su día a día, pero a destilar clasismo, a destilar machismo, a creerse superiores al ciudadano, a creer que están por encima de la ley. efectivamente, Manuela, hasta donde sé, Kira proviene pues de un entorno donde creo que era mototaxista, ¿no? Tenía como que un grupo de mujeres, donde en su barrio, bailaban y todo eso. Entonces tiene como una historia que ya llevó para su campaña y todo esto, pero una vez ya en el poder, se ha tomado licencias para poder estar Mm, por sobre ellas. eso. Entonces, tienen otra capacidad adquisitiva, pero lo que no les da es la formación para poder dirigir o encauzar esa representación que se le ha otorgado cuando ha sido elegida. No tienen estudios, ¿no? Aquí el que gana o que saca una curul es el que tiene más espalda, ¿no? Financiera, el que tiene Claro. más inversión, el que ha podido colocarse ahí. Entonces, por eso es que cualquiera puede llegar a ser congresista. Y lamentablemente, como ya tienen, digamos, cierto estatus, tienen viajes, entro a la semana de representación, no hay problema, lo hago virtual mi trabajo, en el caso de la congresista Kira Alcaraz. Mientras estoy en Entonces, la no hay, India. exacto, estaba en la India y ese que perdió el vuelo y que pues por eso no es su culpa, ¿no? No es su culpa. Entonces se sienten con ese nuevo estatus, pero lo que no les da es la formación y la responsabilidad que tienen con la ciudadanía que la ha elegido.
con el pueblo que la ha llevado ahí, que ella supuestamente vino desde abajo, ¿no? Como muchos dicen venir desde abajo, pero cuando llegan ahí se vuelven delincuentes, porque esa es la Claro. palabra, Manuel, esa es la palabra. Es delincuente, es una de Sí, sus tal actitudes. cual, Por no decir que es una delincuente, tiene actitudes sumamente delincuenciales. Y delincuenciales. creo que sí es importante esto para que la población lo tenga en cuenta. Ciudadano, ciudadana, ojo, a quien en el periodo de elecciones te va a decir, yo soy como tú, yo vengo de abajo, yo salí de donde tú saliste, mi familia es parecida a la tuya. Pero en el instante en el que obtiene un curul y un poquito de poder, escupe hacia abajo, mira a los demás así por debajo del hombro y se cree que tiene poder, que está por encima del resto de nosotros, como para maltratar a una persona que simple y llanamente estaba haciendo su trabajo, en el caso de este inspector. Silvana, quería hacerte una última preguntita que tiene que ver con la violencia, ¿no? Se habla mucho de que en el Perú, relacionado también a un tema de salud mental, tenemos la violencia constantemente efervesciendo en la sociedad, que somos una sociedad violenta o que tiende a em, sí, tener mucha violencia encerrada hasta que en un momento determinado por cualquier cosa explota. ¿Crees tú que puede guardar algún tipo de relación esto, que puede ser cierto que somos o estamos en camino a convertirnos en una sociedad sumamente violenta por falta de atención oportuna en salud mental? A ver, definitivamente estamos en una crisis de salud mental. Eso es un dato real, ¿no? Después de todo lo que pasó con la pandemia, encerrados, digamos, no se podía salir a manifestarse ni de manera recreativa ni de manera política. Entonces, y tras los hechos ocurridos de los últimos 5 años, los últimos ya ahora 6 años, estamos viviendo una permanente crisis política, Mm, económica, sanitaria, y todo eso efectivamente puede repercutir en nuestra percepción, en nuestra reacción en el día a día a lo que ocurre. Lo que yo creo es que ha habido un pico de violencia, sí, desde el 2021, 22, 23, 24, 25 lo he sentido un poco menos. El 2025 siento que la gente ya era como más el hartazgo, pero más por redes sociales, más manifestación virtual, que en concreto lo que hemos vivido de los picos de violencia de los años anteriores. Entonces, la ciudadanía ahorita es desconfiada, se siente de manera desconfiada, es también más cínica y cada vez más distante de la política. sí, Hemos visto que muchos se consideran apolíticos hoy por hoy y sienten que ningún partido, ningún líder les va a dar lo que ellos creen que promete. es el bienestar actual. Entonces sí creo que hay una violencia efervescente, pero no es constante. Ojo, creo que se da por algún momento coyuntural, por alguna situación en específica que, ¡pum!, sale, ¿no? Sale de manera como en comunidad, ¿no? Como que Claro. la gente se quiere manifestar. Ujú. Claro, listo. Bueno, sí, de todas maneras creo que sí, coincido contigo en que, a ver, este comportamiento violento de la congresista no responde a un patrón único ni a que haya sido un lapsus, ¿no? Porque ya ha tenido antecedentes de actitudes prepotentes, pedantes, malcriadas, delincuenciales, Alcarrás. Pero creo que sí lo que ha hecho me remonta y me hace acordar a la reacción que muchas veces tienen los ciudadanos, que también tiene que ver con la autoridad deslegitimada, ¿no? Nos para un inspector y entonces el ciudadano que piensa que lo puede atropellar, la cantidad de ciudadanos que se han llevado por delante inspectores o fiscalizadores, también refleja un poco como ese poco respeto que le tenemos a la autoridad, lo deslegitimada que está la autoridad en nuestro país y sin duda una falta muy grave de respeto para una persona que tan solo cumple con su trabajo. Tal cual, Manuela. Y ahí nomás comentar, pequeño, que también de manera, digamos, podremos decir el otro lado, ¿no? Muchos comercios ambulatorios que se han visto en situaciones de violencia por fiscalizadores. Entonces,
Es cierto. Como tú dices, la violencia está presente en el día a día en nuestra sociedad y esto no surge de la nada. A ver, la violencia se alimenta de desigualdad, se alimenta de la desconfianza institucional, como bien dices, y en el día a día podemos observar en nuestro entorno, en las noticias, cómo se manifiesta. Mm, Entonces, más que instrumental, es como para descargar la rabia, la frustración, la sensación de abandono que sentimos muchos estatal, peruanos, que sí. no tenemos representación para nada en el poder, ¿no? Sí, Y las figuras públicas pues no escapan de ese comportamiento, ¿no? así es. No deberían, pero no lo No hacen. deberían. Silvana, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Ha sido Silvana Salazar, quien es socióloga y quien analiza un poco este uso, esta instrumentalización del poder para abusar de este, como en el caso de Kira Alcaraz, y maltratar a otras personas. Muchas gracias, Silvana. Muchas gracias, Manuel. Sí, creo que hablar de la violencia es tratar de analizar el sistema complejo de violencias que también nos atraviesan como ciudadanos, las violencias económicas, lo violento que puede resultar para un ciudadano no tener derecho al agua, tener que caminar kilómetros de kilómetros para poder llenar un balde y llevar agua a su casa, no tener luz, no tener servicios básicos, no tener educación de calidad, peruanos que tienen que trasladarse a otras regiones porque tienen un familiar enfermo, porque tienen alguna necesidad o una urgencia de salud. Estamos constantemente atravesados por un sistema absolutamente violento que hace que esa violencia de la que hablábamos con Silvana esté, o sea, se convierta en una constante efervescente que muchas veces sale a la luz de las peores maneras. Esto, por supuesto, no puede ser un justificante para que una padre, madre de la patria se comporte de esa manera. Y bueno, ya lo han dicho algunos congresistas, empezando por Fernando Rospigliosi, que sí, que va a ir a comisión de ética, que sin duda van a analizar este comportamiento. Yo creo que una cosa es lo discursivo y otra cosa que vamos a ver o vamos a tener que revisar es lo que dicen sus votos, ¿no? Fernando Rospigliosi dice, inaceptable. He hablado con el presidente de la Comisión de Ética del Congreso para que asuman el caso. Por un asunto anterior, agresión a periodistas, se votó una sanción, pero plantearon reconsideración. Obvio, pasó por agua tibiecísima. Hay complicidades inadmisibles. Qué bueno que lo diga, qué bueno que lo reconozca para que también vaya revisando un poquito las suyas, señor Rospigliosi.